¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Estratégica. En esta oportunidad nos visita Martín Fraguío. Él es ingeniero en producción agropecuaria, docente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Muchas gracias, Martín, por participar de este ciclo. No, a vos, Gastón, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que arranquemos, Martín, haciendo un balance de lo que fueron las licitaciones de Renovar en las dos tecnologías de bioenergía, biomasa y biogás. Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles te parecen que fueron los números del sector? ¿Si era lo que se esperaba? Sí. ¿Qué es lo que te dicen tus clientes, las empresas del sector? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, a mí me parece que es un avance enorme para la Argentina el poner foco en el desarrollo de sus recursos energéticos. La Argentina es un país que tiene recursos increíbles y creo que justamente se ven reflejados, ¿no?, en el Renovar 1, 1,5 y 2, en la gran cantidad de oferentes que aparecieron en solar y eólica, y en menor medida en los que aparecieron inicialmente en biogás, y en el Renovar 2 ya hubo una cantidad un poco mayor, ¿no? y superó inclusive lo que era la licitación oficial, ¿no?, en cuanto a megawatt ofertados o esperados tanto de biogás como de biomasa. Así que a mí me parece que es algo indispensable para la Argentina el seguir por este camino. Hay algunas cosas que creo que se pueden mejorar, pero me parece que es un avance muy grande. ¿Qué cosas se podrían mejorar, Martín? En general el sector lo que viene planteando es la necesidad de un marco regulatorio propio. Es decir, jugar en licitaciones o en ventanilla de proyectos, sí, cual sea el mecanismo para avanzar con la construcción de las centrales, pero teniendo en cuenta las especificidades de cada tecnología. En este sentido, recién me decías, hay puntos por mejorar. ¿Cuáles son? Sí, a mí me parece que, y yo trabajé, ¿no?, en esas discusiones, si volvemos un paso hacia atrás, el sector energético tiene sus pilares fundamentales en la fuente de energía primaria. Y acá, cuando se hizo la normativa para energías renovables, se apuntó a la sustitución de uno de los vectores de la energía, que es el más importante, que es la electricidad. Entonces, estas formas de energía de la biomasa, digamos, ¿no?, tanto el biogás como, digamos, la transformación energética de residuos o de productos húmedos con alto contenido de humedad, o la biomasa seca, que es también el uso de residuos donde ya el contenido de humedad es más bajo, por lo tanto, en una reacción de combustión, el contenido de humedad no limita tanto su expresión o su liberación de energía y puede ser usado. Yo creo que lo que debería hacerse hacia el futuro, y es una de las ideas que se están discutiendo, es tomar a esta fuente de energía como fuente de energía primaria. Y que entonces aquel que usa tanto una biomasa húmeda como una biomasa seca para sustituir alguna otra forma de energía, que puede ser importada, por ejemplo, o que puede ser fósil, o que si es producida en Argentina quizás tiene un mejor mercado en el exterior. Y en el caso de estas, en muchos casos, la biomasa en muchos casos son residuos que quedan de las industrias, no sea tanto la agroindustria, la industria de la alimentación, la madera, los cultivos, todos generan volúmenes enormes de residuos, que esos residuos, si se combinan adecuadamente entre sí o con cultivos energéticos, son capaces de generar de manera competitiva volúmenes de energía importantes. Entonces, creo que para estas dos formas de energía, exigirles que solamente puedan ser transformadas en electricidad, en muchos casos son niveles de eficiencia relativamente bajos. Porque si tomamos una biomasa seca y la quemamos en una caldera para generar vapor, y ese vapor va a ser usado para generación de energía eléctrica, bueno, lo más probable es que el nivel de eficiencia esté en el 20 y pico %. Si tenemos un residuo húmedo o un cultivo húmedo y lo obligamos a que se transforme en biogás, porque es la forma más eficiente de transformar en un producto energético, y ese biogás se debe quemar en un pequeño generador de energía de 1 megawatt, su nivel de eficiencia va a ser del 30 y pico %. Con lo cual también, si eso fuera usado en realidad en un ciclo combinado, por ejemplo, sería mucho más. ¿Cuáles son las otras externalidades que se podrían aprovechar para una eficiencia mayor? Es que en realidad, si ese biogás, por ejemplo, sustituyera, ¿no?, o complementara el gas natural que nosotros usamos, por ejemplo, para los usos residenciales o industriales, entonces nosotros, cuando pagamos la factura del gas,
Nosotros lo usamos ese gas para cocinar o para calentar agua, ¿no? O para la calefacción, y pagamos por cada metro cúbico de gas, no pagamos solamente el 20 y pico por ciento como hoy se paga en el caso del biogás usado para generación de energía eléctrica. Lo mismo si usamos biomasa. Si esa biomasa fuera un sistema de calderas, por ejemplo, un sistema industrial de calderas, también el 100% de esa energía es usado para generar vapor, y después el vapor se usa para cualquier proceso industrial. Entonces, creo que para este tipo, en la eólica y la solar obviamente es diferente, porque generan electricidad, no generan otra externalidad. En este caso lo que generan es una forma de energía primaria que podría sustituir a algunos de los productos que hoy se están importando. ¿Y esto el gobierno lo entiende, lo ve igual? ¿O no es interés empezar a considerar todas estas cuestiones? Sí, obviamente, tanto en las reuniones que tuvimos en los distintos ministerios siempre estuvieron de acuerdo con nosotros, pero la normativa estaba lanzada, y siendo que los volúmenes de eólica y de solar son tan grandes, entonces se decidió decir, bueno, en el mientras tanto, sigamos con los que está y vayamos pensando para el futuro el generar alguna normativa propia para poder incluir esto. O sea, el gobierno está interesado en trabajar una normativa propia, en lanzar alguna... Eso es lo que nosotros entendimos desde las mesas tanto de biomasa seca como de biomasa húmeda del Ministerio de Agroindustria en los últimos 3-4 años, que se iba a llegar en algún momento a generar algo que incluyera a estas formas de energía, digamos a la biomasa, como una fuente de energía primaria. ¿No estaba el compromiso para este año? No, para nada. O sea, no, nunca hubo un compromiso. Futuro. Siempre fue algo, bueno, en el futuro vamos a ver esto, que son volúmenes tan grandes, que la Argentina tiene recursos enormes porque somos en proporción. Si uno piensa solamente los que son los residuos de la ganadería vacuna de carne, ¿no? Y de carne y leche, tenemos un rodeo de cerca de 50 millones de cabezas que genera un volumen enorme, que gran parte de eso hoy se está dejando en ámbitos confinados o en los frigoríficos y no tiene un buen sistema de tratamiento antes de ir al ambiente. Y ahora siempre me queda la misma duda, ¿no? Cuando escucho a todos los referentes del sector de la biomasa o del biogás, te presentan todas las bondades, sin embargo desde el gobierno no lo ven así. Evidentemente la mirada es otra, o en las reuniones da la sensación de que los reciben, los tratan bien, los comprenden y les dan aliento, pero después en la práctica las reglas son las mismas para jugar. Entonces, ¿qué pasa ahí en el medio? ¿Por qué no se termina de imponer la visión del sector privado? ¿Cuál es la valoración que no está llegando a seducir a las autoridades? ¿Cuestión de precio puramente? Claro. ¿O una falta de conocimiento, falta de lobby de los gobernadores? Porque también cuando el primero que debería salir a pedir biomasa y biogás serían los gobernadores de las provincias que tienen estos recursos, que son muchas. Sí. Y da la casualidad de que encima muchas veces no son los que tienen eólica y solar, con lo cual deberían hacer un lobby todavía mayor. Sin embargo, no se ven a los gobernadores con un discurso muy fuerte, pidiendo inversiones en este sentido, pidiendo marco regulatorio. El lobby siempre viene del sector empresario, un poco fragmentado. Totalmente. Y tampoco se ven a los diputados, no hay proyectos muchos de ley en el Congreso. Digo muchos porque hay alguna iniciativa, pero incipiente. Y no se da el mismo caso de eólica y solar. Entonces digo, ¿en qué está fallando ahí el sector como para poder transmitir Y creo que vos, Gastón, lo planteas bien. Acá el que está fallando, en mi humilde opinión, es justamente el sector. Acá, ¿el sector? Sí, para mí, acá la responsabilidad no la tiene el sector público. El sector público dice, bueno, mire, nosotros necesitamos que la energía sea competitiva, necesitamos que esto sea costo competitivo, o demuéstrenme que eso, si va a ser más caro, va a estar bien. O va a generar, digamos, un valor adicional al que genera. Pero en realidad, cuando uno mira estos desarrollos de biomasa en el resto del mundo, lo primero que hay que trabajar es justamente sobre cada uno, como son procesos, digamos, que mueven volúmenes de materia prima muy grandes, que no hay que transportarlos muy lejos. Son inversiones muy grandes, con lo cual el costo del capital o la elección de la tecnología es algo hipercrítico. Entonces yo creo que ahí el sector necesita aliarse con el sector científico argentino y hacer un trabajo un poco más comprensivo. Por eso, y tratar de bajar todos los costos. Los costos de logística tienen que bajar. Hoy la Argentina tiene un problema de costo de logística, de distancia corta y de distancia larga
fenomenales. O sea, somos de los países productores agrícolas el que está en la peor condición, lejos de todos. Y vemos que el gobierno con los PPPs va tratando de resolver los grandes problemas de la logística argentina. Pero para hacer que este tipo de cosas sean resueltos, hay un trabajo mucho más de pequeña escala. Y los que yo creo que están trabajando bien en este sentido es esta unión de municipios por el biogás, que tiene, digamos, como eje central la ciudad de Cerrito, en Entre Ríos, ahí a unos 50-60 kilómetros de Paraná. O sea que hay intendentes que la ven venir. Claro, yo veo que esos intendentes entienden que este tipo de industria, que es la transformación de sus residuos, la transformación, o sea, de sus residuos sólidos urbanos orgánicos, la transformación e incorporación de los residuos agroindustriales de su distrito, que en muchos casos le generan problemas, olor, moscas, problemas de salubridad, contaminación de cursos de agua, más cultivos, con lo cual genera también empleo a la zona periurbana. O sea que de todos los actores de gobierno, quienes más decir que los están viendo son los intendentes. Sí, para mí ellos lo están viendo justamente como un fenómeno local de gran impacto en el empleo y en la generación de riqueza local a partir del uso de capacidades logísticas y de capacidades productivas o de generación de residuos muy locales. ¿Y las provincias no tendrían que lanzar algún tipo de licitación propia o algún mecanismo para avanzar con los proyectos? Pero siempre se está esperando que el gobierno nacional haga algo, ¿no? Pareciera que... Tal cual. O sea, hay provincias que ya están avanzando, es el caso de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos también. También, sí, Entre Ríos, sí. Pero en la ALNEA también se está empezando a ver, pero un poquito tarde pareciera, ¿no? Es que a mí me parece que todavía falta como la ecuación de la logística de todo esto, de la maquinaria adecuada para este tipo de cosas y de la infraestructura industrial adecuada. A mí me parece que está faltando, por ejemplo, algunos de los proyectos de... Es una cuestión de costos. Para mí es una cuestión de costos y de falta de aplicación de una visión como si fuera sistémica a todo el sistema para lograr que el usuario final tenga el menor costo posible. ¿Y cómo imaginás que se va a dar el escenario, digo, en una posible ronda 3, una posible licitación que cada vez más incierta la fecha, si se lanza o no este año? Pero en el caso de que se lance, ¿hay algún compromiso por parte del gobierno de alguna modificación de lo que viene planteando el sector en las mesas sectoriales, en las reuniones? Es que en realidad yo creo que ya como se planteó el Renovar 2, lo único que yo le agregaría al Renovar 2 es eliminar la limitación en cuanto a cantidad por proyecto. Yo creo que una de las cosas que está limitando el desarrollo de esta tecnología es que la potencia instalada por proyecto hoy es demasiado baja. Y como la Argentina es un país enorme, de grandes superficies y de grandes volúmenes de cultivos y de residuos, tomar como referencia lo que ocurre en Europa con proyectos de biogás o de biomasa hace que sea demasiado limitante. Yo creo que todos los planteos están bien. El precio, hasta el volumen total, si el gobierno cree que dar más volumen que el que se dio en los dos en forma total no está bien, digamos que dar más que eso es demasiado arriesgado porque los precios son más altos que las formas de energía. Digamos, si uno lo toma en visión general, si uno después va a la generación de energía firme y a la disponibilidad de energía en ciertos picos, bueno, la biomasa siempre es energía firme y la eólica y la solar no, están, digamos, solamente cuando hay viento o sol. Entonces yo creo que lo que para mí debería aumentarse es el tamaño de cada proyecto. O sea, haberlo dejado en volúmenes tan chicos limita a que haya un desarrollo tecnológico mayor. Te cambio de tema, Dale. Martín. Me gustaría que también conversemos, aprovechando tu experiencia en lo que es biocombustibles. Está el rumor, o una de las informaciones que circulan es que el nuevo ministro de Energía, Javier Iguazel, tiene intenciones de elevar el corte de bioetanol. Se hablaba de porcentajes similares a Brasil, 25%, o por arriba del 20%, aprovechando un poco el contexto y para sustituir importaciones de nafta, de combustible. ¿Cómo lo ves? ¿Es factible? ¿Por qué hace tantos años que se viene planteando y nunca se ejecuta? ¿Por qué en Brasil, que hay un comercio estrechamente ligado de automotriz, se puede implementar y acá DEFA o las automotrices dicen que no se puede aplicar un porcentaje de ese tipo? Problemas hasta con las estaciones de servicio.
¿Cómo se puede resolver este tema? ¿Es verdad este rumor de que el gobierno tiene intención de elevar el corte? ¿Qué es lo que se dice en el mundillo privado? Sí, no, la verdad es que yo no sé si el rumor es cierto o no. A mí también me llegó, me pareció algo realmente muy interesante, muy importante. A mí me tocó trabajar, mi primer trabajo fue en una compañía petrolera muy grande, en la empresa más grande de Italia, ¿no? En el grupo Eni. Yo estuve 11 años a cargo de la agropecuaria y trabajaba muchísimo en Brasil. Nosotros en Brasil teníamos también otra división agropecuaria que junto con, digamos, los dos que estábamos a cargo interactuamos permanentemente, auditorías, información y acciones, y teníamos varios negocios en conjunto de exportación entre los países. Entonces yo vi de cerca toda la evolución de Brasil. Estoy en la década del 80, fines de los 80, yo empecé en esta compañía en el año 85. Y me tocó ver de cerca toda la evolución de ese desarrollo, donde para los brasileros era el programa Proálcool, era casi una cosa de vida o muerte, y sobre todo del desarrollo del estado de San Pablo y de su industria cañera, que hoy es un monstruo gigantesco. Entonces yo creo que para la Argentina sería algo realmente muy importante. En primer lugar, lo que vos comentabas recién, Gastón, que la Argentina hoy tiene una situación de balanza comercial importante, de cuenta corriente con el exterior, nos faltan dólares, y esto es una manera muy rápida de disminuir las importaciones. ¿En cuánto tiempo puede llevar el corte al 25? Es una buena pregunta. Yo creo que hoy las dos industrias, tanto la industria de la caña de azúcar como la industria del maíz, tienen una pequeña capacidad de crecimiento con la infraestructura que está hoy, pero tenemos que pensar que hay algunas plantas ya instaladas que tienen capacidad de aumento de su capacidad industrial en quizás un año o algún tiempo más o menos de esa índole, y quizás que eso quizás nos llevaría al 18% o algo por el estilo, 20%, y quizás el 5% final si se hicieran, digamos, las licitaciones o la normativa, digamos, que se aplique este año. Quizás en 2 años podrían estar operando las nuevas plantas industriales para llegar al 25%. Y en el caso del biodiesel, ¿cómo imaginas la expectativa? ¿Qué se espera, digamos, para esa industria? Es una buena pregunta, ¿no? Y creo que la industria del biodiesel es como la primera. Cuando discutíamos el tema biocombustibles en 2004, 2005, antes de la ley, el biodiesel era como el combustible perfecto, digamos, ¿no? Y a mí me parece, y se lo escuché decir una vez al presidente de la Asociación Europea de Biocombustibles, él lo que dijo una vez, dijo, bueno, el biodiesel era el combustible perfecto mientras lo teníamos en el papel. Una vez que aparecieron las plantas de biocombustibles, el precio del aceite subió y nuestro precio de biodiesel estaba siempre por arriba del precio del gasoil que queríamos sustituir, empezamos a tener problemas de competitividad. Pero yo creo que la Argentina tiene, como si fuera, dentro de la industria de los biocombustibles, una de las materias primas más importantes son los aceites. Y la Argentina tiene los aceites más competitivos del mundo, junto con los aceites de palma, los grandes productores de palma. Entonces, creo que la Argentina debería poder desarrollar una industria que agregue mucho valor a ese aceite y que la transforme en combustibles de alto valor. ¿Lo veis con un corte incrementándose o hasta acá llegamos? En porcentaje. No, a mí la verdad que me parece que sería fundamental, porque hoy la industria tiene una capacidad ociosa enorme. Ojalá pudiera haber flotas dedicadas. O sea, uno de los temas que discutimos, claro, o sea, yo creo que la maquinaria agrícola en una gran parte, con sistemas de control de calidad de esos biocombustibles, o sea que ese biodiesel esté adecuado a la tecnología de combustible que requiera ese motor. Creo que como me parece que es una excelente iniciativa lo que hace el Ministerio de Energía de Santa Fe, que es empezar a tener industrias dedicadas, flotas dedicadas con control y con, digamos, calidad. Pero para la Argentina bajar las importaciones de estos combustibles me parece que es algo crítico, y hoy necesitamos más empleo, mayor nivel de ingreso, y esta industria está ahí. Ya para ir cerrando, Martín, no quiero dejar de preguntarte qué trabajos o qué gestiones están haciendo en materia de energía desde la Cámara. Sí, la Cámara es una organización muy antigua, no se fundó en 1913 y en realidad es la continuadora de una de 1810, así que para mí es la organización empresaria más antigua de la Argentina, y siempre vio el sector energético como un sector
crítico, digamos. Dentro de esto tenemos una agenda que su acto más importante fue la misión a Londres durante la semana de mayo, llevando cuál era la agenda, sobre todo la agenda del desarrollo de Vaca Muerta y de digamos, lo que son los recursos argentinos de petróleo y gas convencionales y no convencionales, porque la realidad es que yo creo que la Argentina tiene que desarrollar en forma sostenible todos sus recursos energéticos, los recursos fósiles, pero también tiene que desarrollar sus recursos de energía renovable. Mucha suerte, Martín, en este proyecto de aprovechar los recursos de Argentina, y muchas gracias por participar de este ciclo. Bueno, gracias, Gastón, un gusto.